con oposición. ¿Cuál debería ser el papel de cada uno? Hemos hablado bastante aquí de lo que hacen los gobiernos, pero poco nos detenemos a pensar los colombianos cuál es el papel de los opositores y si debería estar reglamentado o no. Vamos a tener en primera medida una comunicación desde México con Arturo García Portillo, excongresista del PAN, que hoy está en oposición en México. Luego vendremos aquí al estudio con dos opositores, uno al gobierno nacional y otra que representa a un partido que ha sido opositor al gobierno de Medellín. Y al final presentaremos una encuesta, como cada semana, que hacemos con MGR Investigación de Mercados, para conocer qué piensan los antioqueños sobre este particular. Soy Carlos Andrés Pérez, les agradezco mucho su compañía y aquí empieza este Detrás del Poder. Nuestra democracia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y muchas veces nos detenemos a pensar solamente en las malas, y una de esas son las peleas sin sentido, muchas veces de los gobiernos y de los opositores, y eso ocurre específicamente porque no hay unas reglas que protejan a los segundos, me refiero a los opositores. Los gobernantes en nuestro medio, con sistemas presidencialistas o con los ejecutivos tan fortalecidos, terminan siendo muy poderosos. Eso ocurre aquí en Colombia y en toda América Latina. Pero para ver qué pasa en otro país, tenemos comunicación desde México con Arturo García Portillo. Arturo fue congresista mexicano y hoy pertenece a la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos y es analista de la política. Arturo, te agradezco mucho tu compañía esta noche en Detrás del Poder. Gracias por ayudarnos a entender lo que pasa en todos estos procesos democráticos. Hola, Carlos Andrés, mucho gusto en saludarte, te doy un saludo a ti y a los televidentes en Medellín y en Antioquia. Arturo, ¿cuál debería ser el papel de los partidos políticos cuando están en oposición? Es decir, ¿cómo deberían comportarse? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de los partidos en esta condición? Pues los partidos de oposición claramente tienen un papel diferenciado de cuando son partidos oficialistas o están en el gobierno. Fundamentalmente creo yo que el papel de un partido opositor es el ejercicio de la crítica. Se entiende perfectamente que un partido en el poder va a ser poco eficaz, poco dispuesto a hacer una crítica del gobierno, y se entiende y es su papel y no hay problema con ello. Pero justamente esta será una tarea que está reservada de una manera muy importante a los partidos opositores, que pues lógicamente estarán escrutando con detalle todas las acciones, todo lo que está haciendo el gobierno para pues hacer un juicio desde su punto de vista. Creo que este es un papel natural, normal, entendible de un partido opositor, y me parece el más importante, con todo y que puede llegar a parecer críticas injustas, exageradas, y que no guarden un equilibrio con las debidas ponderaciones positivas que también tendría que haber de los aciertos de los gobiernos, pues creo que hay que entender este rol fundamental. Por supuesto que llevado de la mano de lo anterior, otra tarea y otro rol sería la formulación de propuestas alternas, no solamente la crítica, sino señalar otros puntos de vista, otras posibles alternativas de los cursos de acción que puedan tener el gobierno en el ejercicio. Y de esta manera, bueno, pues enriquecer el debate político, el debate de la vida pública, con alternativas que quizá no se verían por una óptica sesgada, parcial, desde los partidos en el gobierno. Y bueno, pues obviamente y finalmente, pues al ser partidos de oposición, también ejercen la oportunidad de ser unas alternativas con el cual se puede o amenazar, digamos, con
quitar del gobierno a los que estén en turno o ofrecer una alternativa a los ciudadanos con la cual puedan canalizar una evaluación negativa de los gobernantes. Es decir, este hecho de ser oposición nos convierte también al mismo tiempo en una posibilidad de alternativa con la cual, a través de la dimensión de evaluación del gobierno en turno, del carácter plebiscitario que tiene toda elección, puedan los ciudadanos, pues, en un momento dado optar por una alternativa diferente de gobierno si les parece que la evaluación, a pesar de todo, de los partidos gobernantes tiene que canalizarse por una sustitución. Y de esta manera, bueno, pues se presiona, se obliga a tener mucho más cuidado para el ejercicio del gobierno a quienes lo estén detentando, sabiendo que podrían ser reemplazados. Arturo, en ese sentido y entendiendo que los partidos políticos en América Latina no son muy fuertes, que hay una gran desinstitucionalización, ¿qué riesgo se corre con todo esto que has planteado de que a los gobiernos ser muy fuertes terminen minimizando los partidos de oposición? Pues esta es una tentación, lamentablemente, en el ámbito latinoamericano, de una manera especial, como bien dices, con una baja institucionalidad en los partidos, en los procesos, pues existe siempre la tentación de corte autoritario de querer cooptar a los partidos opositores de alguna u otra manera. En México se dice, o hubo una frase, pues en los tiempos más autoritarios, que se les cooptaba con plata o con plomo, es decir, por la vía del soborno económico, bien por la vía de la amenaza. Siempre existe esta posibilidad porque obviamente pues, hay gobernantes que no son suficientemente tolerantes a la crítica en esta dimensión y este papel de los partidos opositores que ya he mencionado. Así es que en un ambiente de baja institucionalidad, un ambiente de cacicazgo, de autoritarismo, de poco control y de pocos pesos y contrapesos a la labor de la autoridad, bien sea desde los medios o bien sea desde los ámbitos judiciales, pues siempre existe este riesgo de cooptar a los dirigentes. Igual, refiero al caso mexicano, es muy lamentable ver con algo relativamente frecuente que hay dirigentes que terminan estando bajo la esfera de un partido en gobierno, pues para facilitar eventuales procesos negociadores o toma de decisión. Así es que, bueno, efectivamente allí mismo está también la ruta de la solución, tener partidos más sólidos, más estables y, pues, por supuesto, sometidos al imperio del derecho para que estas tentaciones puedan ser minimizadas de diferentes maneras y justamente dar la oportunidad del espacio de la crítica, de la dimensión benéfica de los partidos opositores y no se vuelvan las situaciones políticas monocromáticas con una sola visión, incluyendo el hecho de que así suceda por la vía de la cooptación de los partidos opositores. Sabiendo que son dos polos opuestos, el partido de gobierno y los partidos opositores, y que precisamente en enfrentar al uno va a depender que el segundo pueda llegar a ser gobierno en algún momento, ¿cómo podrían establecerse, Arturo, y si se puede, algunas reglas del juego para que eso funcione bien y que al final terminemos en el juego democrático como queremos? Pues bien, siguiendo esta línea de pensamiento, Carlos Andrés, te comento que en Latinoamérica, pues yo pienso en general, tenemos que seguir dando pasos a una mayor institucionalización, un mayor fortalecimiento de las reglas en las cuales se desenvuelven todos los partidos políticos. Creo yo que también un avance en el sentido de la profesionalización. Yo creo que la actividad política es una actividad digna, profesional, que debe ser ejerciciada y luego
generalmente se deja de lado en el ámbito de los partidos. La actividad política profesional es algo importante justo para tener mejores instituciones que en esta vía del arraigo, de la estabilidad, puedan pues cimentar mejor el papel que les corresponde a cada uno. Otra ruta, pues además de las reformas legales necesarias, la profesionalización, yo creo que puede ser el intercambio a nivel de experiencias partidarias con otras instituciones semejantes en los propios países, el intercambio global, que ya es cada vez más importante y más necesario, con experiencias partidarias de otras latitudes, otros países, hasta otros continentes. Siempre será posible enriquecerse para que por la vía comparada podamos también tener una mayor información y aprecio de los procesos con los cuales se puede mejorar este tema de la relación partido-gobierno. Y obviamente eso desde el lado de los partidos, desde el lado del gobierno, bueno, pues los propios controles, las propias reglas que lo acoten desde la esfera gubernamental. En la medida pues que haya transparencia, por ejemplo, en la aplicación de los recursos, que se puede evitar la desviación hacia partidos dirigentes de una manera ilícita, pues también será una manera de acotar. Y finalmente, pues crear espacios institucionales, es decir, por ejemplo, en algunos países existen mecanismos institucionales para el debate, por ejemplo, en el ámbito parlamentario. En algunos lados, por ejemplo, tienen la pregunta parlamentaria, es decir, el propio autoridad se somete al diálogo bajo reglas en el espacio legislativo, no solo en el marco de los informes, ¿no? Pero en fin, independientemente si es esto o luego los municipios o gobiernos estatales pueden no tener muy claramente dispuesto esto, pero espacios institucionales donde se pueda permitir el diálogo abierto, no el diálogo en términos de una confrontación, de un pleito, sino incluso pues en los propios medios de comunicación, como puede ser las redes sociales, donde se facilite el intercambio de puntos de vista, el acercamiento de visiones con miras a construir e identificar las cosas que sean comunes para el bien de las propias comunidades. Yo creo que la habilitación de estos espacios de diálogo formales, institucionales, acordados en los modernos medios de comunicación, las redes sociales o espacios como los cabildos o los parlamentos, pues también es algo que debe favorecer este diálogo, que no necesariamente tiene que derivar en una confrontación, en un pleito, sino que nos permita de una manera directa, sin mediación, pues obtener e identificar las cosas que sean comunes para beneficio de nuestras propias comunidades, que al final de cuentas la gente es lo que necesita, soluciones, avanzar en encontrar propuestas y superar la etapa de las confrontaciones estériles. Arturo García Portillo, excongresista mexicano, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Detrás del Poder. Pues esto es todo, Carlos Andrés, pues muchas gracias, te doy un saludo, esta oportunidad de estar en comunicación con ustedes desde México y saludar amigas y amigos de Colombia, en especial de estas regiones, Medellín y Antioquia, y un saludo muy afectuoso a todos. Y nosotros hacemos una pausa para mensajes comerciales y regresamos con la segunda parte de este programa. Esta semana en Su Médico en Casa, lunes, primeros auxilios, martes, trastorno afectivo bipolar, miércoles, piorrea, jueves, rinitis y viernes, bypass gástrico. Su Médico en Casa, lunes a viernes en directo a las 6 de la tarde por Teleantioquia TV en Grande.
transparencia, participación ciudadana, cultura de la legalidad y mucho más en el espacio que reúne los hechos y personajes más relevantes de nuestra ciudad. Una ventana a la transparencia y al cuidado de los recursos. Una invitación de la Contraloría de Medellín. Con sentido público, a las 2 de la tarde por Teleantioquia, TV en Grande. Hace 31 años se encendió una señal y desde entonces hemos sido testigos de la historia de nuestra región. Hoy, 11 de agosto de 1985, nace en Medellín el primer canal regional de Colombia, Teleantioquia, Canal 5. Hoy, en Teleantioquia, seguimos trabajando para mostrar nuestra cultura y contarle a todos que somos un departamento pujante y con iniciativa para liderar los grandes cambios de nuestro país. Teleantioquia, 31 años de TV en Grande. Sigue viendo Detrás del Poder por Teleantioquia, TV en Grande. Regresamos y estamos hablando sobre el papel de los opositores políticos en Colombia. La Constitución colombiana habla de un estatuto de oposición o del papel que deberían tener los opositores y cómo debería estar salvaguardado por la ley, pero le dejó al Congreso de la República una tarea con la que no ha sido capaz, y es que en los últimos años más de 10 veces se ha presentado un estatuto de oposición o algo parecido. Hoy se habla en los acuerdos de La Habana de un punto que recoge eso, pero los colombianos nos preguntamos por qué teníamos que esperar hasta una negociación, cualquiera que sea, y ese no es el tema del programa de hoy, para que los partidos políticos tuvieran las garantías que merecen, y me refiero a los partidos de oposición. Para hablar de ese tema estamos con Luz María Múnera, es concejal de Medellín del Polo Democrático, opositora al gobierno de Federico Gutiérrez, y con Alfredo Ramos, senador de la República del Centro Democrático, opositor al gobierno de Juan Manuel Santos. Muchas gracias por estar esta noche en Detrás del Poder. Carlos Andrés, muchísimas gracias por su invitación. Luz María, ¿se siente sola una opositora? Además, en un consejo de 21 personas, usted es la única opositora al alcalde de Medellín. Sí, yo creo que hay cierta soledad, pero también hay que decirlo, yo creo que el Polo ha logrado en este periodo hacer una oposición, digamos, más allegada a la ciudadanía e inclusive a los compañeros de trabajo. Yo tengo una excelente relación con mis compañeros de consejo. He logrado separar mi discurso de oposición al gobierno del doctor Federico, que no comparto, de mi relación interpersonal o de mi relación con mis compañeros de trabajo en el consejo. Pero claro, hay una soledad bastante grande, aunque en algunos temas he estado supremamente bien acompañada. Y en el caso suyo, Alfredo, hay una bancada de 20% del Senado, específicamente donde usted pertenece, solo del Centro Democrático, pero opositores al presidente Santos. Está también el Polo, el Partido Verde para algunas cosas. Ahí sí hay un poquitico más de solidaridad. Los temas, hay que ver es la oposición temática. Yo creo que uno no puede hacer una oposición reflexiva solo por hacerla. Por eso el tema de cómo declararse en oposición, ¿qué significa? Yo creo que cuando uno ve la Constitución en el artículo 112, que es la que enuncia al menos lo que debería ser unos mínimos, porque no son suficientes, de unas garantías a la oposición, uno también dice que es declararse. Nosotros hemos sido opositores a unos temas fundamentales, el manejo económico especialmente, obviamente el proceso de negociación en La Habana, pero adicionalmente hemos visto con buenos ojos unos puntos claves del gobierno nacional. Ha habido proyectos buenos y uno no puede ser un opositor por ser opositor, simplemente con unos argumentos claros nos hemos opuesto a temas concretos y hemos apoyado a los que hemos considerado buenos en general. Decíamos ahorita que el Congreso ha estudiado en varias ocasiones un estatuto de oposición. Uno de esos estatutos de oposición, Luz María, que fue un proyecto de ley que no cuajó, decía que los partidos deberían declararse en oposición y registrarse como partidos opositores, inclusive en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo armonizar eso? Por eso con lo que nos cuenta Alfredo, que para algunas cosas sí pueden acompañar y para otras no. ¿Etiquetarlos como opositores no es obligarlos a decir no? No, yo creo que no hay que etiquetarnos.
De hecho, lo que dice el doctor tiene toda la razón. Yo he votado algunos proyectos de acuerdo positivos, porque creo que le sirven a la ciudad. Y he votado negativo cosas como el plan de desarrollo, que me parece nefasto para la ciudad, pero además muy sustentado. Nosotros entregamos un documento de 180 páginas a la ciudad, diciendo por qué no al proyecto que tenía el doctor Federico para estos 4 años en la ciudad. Yo creo que no debe etiquetarse. Yo creo que debe dejarse la tranquilidad de poder ser de oposición, de crear una oposición cuando es decir, si lo que me diferencia a mí y a mi partido del doctor Federico fueran 2 o 3 bobaditas, pues ¿para qué me declaro en oposición? No tiene sentido. La declaratoria de oposición tendría que ver entonces con una posición de tipo ideológico, político y de política económica clara y concreta frente a lo que plantea el mandatario. Y eso es lo que nosotros hemos hecho siempre, ¿cierto? Una oposición en términos del proyecto, digámoslo así, de ciudad, y no de si estamos o no de acuerdo con cosas que terminan siendo mínimas. No debe etiquetarse, debe dejarse libre, porque vuelvo y te repito, habrán cosas buenas para la ciudad que seguramente seguiremos votando positivo como lo hemos hecho hasta ahora. En el caso de Medellín, donde hubo en estas últimas elecciones, cuando salió elegido Federico Gutiérrez, un candidato muy fuerte también, Juan Carlos Vélez, del partido del senador Alfredo Ramos, que logra sacar una bancada de 6 concejales, 6 de 21. Y uno ve hoy que esos 6 concejales, en su gran mayoría, todos están respaldando al gobierno de Federico Gutiérrez. ¿Cómo entender eso? Hay que preguntarle al Centro Democrático. Yo no podría meterme en Honduras frente a las decisiones internas de un partido. Sería irrespetuoso, y yo soy muy irrespetuoso. ¿Pero a usted le parece algo de extraño? Nosotros no lo hubiéramos hecho. Con toda seguridad no lo hubiésemos hecho, pero es el polo, ¿cierto? Y cada partido tiene una autonomía y debe, digamos, responder frente a esas cosas de manera autónoma. Yo guardo mi respeto por las decisiones que los partidos puedan tomar. Alfredo, ¿no hay suficientes diferencias en una campaña, en este caso que me refiero, el partido suyo, del Centro Democrático, que hoy acompaña en su mayoría a Federico Gutiérrez, para que se hagan evidentes en el gobierno, o hay esas diferencias salvables? Federico Gutiérrez fue el candidato de lo que en su momento era el partido de la U hace 4 años, impulsado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, y comparte muchos temas filosóficos. Creo que las diferencias fundamentales durante los planes de gobierno y los programas de gobierno entre el candidato del Centro Democrático en su momento y hoy el alcalde Federico Gutiérrez no eran tan grandes. Era más un tema de personalidades, de visión de ciudad en algunos puntos, pero había programas que eran bastante similares. En tema de seguridad había unos temas muy concretos que es parte de lo que nosotros apoyamos, y uno apoya esas bases, y creo que con esa idea el Centro Democrático se unió al programa de gobierno de Federico Gutiérrez, sintió que se veía de alguna manera representado en los temas fundamentales, y yo creo que en el desarrollo del tiempo y el paso habrá que ver cómo va evolucionando eso, si se mantiene con esa línea constructiva de apoyar, pero yo también creo que en algún momento, si hay dificultades o hay temas que no esté de acuerdo, el partido seguramente tomará distancia, más esto no significa una oposición irreflexiva, esto es un tema de oposición puntual, más el fundamento, las bases. Creo que existe una identidad con el programa filosófico de Federico Gutiérrez. ¿Por qué me decía usted ahorita, concejal, que no habrían hecho lo que está haciendo el Centro Democrático, sin entrar en ese detalle? Simplemente porque si nos encontramos un candidato en campaña que tiene tanta similitud y tanta cercanía, pues hacemos una unidad anterior a elecciones y nos vamos juntos, ¿cierto? Si nos vamos separados es porque hay diferencias lo suficientemente fuertes como para no ir juntos. Y en ese sentido, si vamos separados, quiere decir que luego en el gobierno vamos a hacer oposición. Es sencillo, es simplemente eso. El Polo Democrático ha estado en una dualidad recientemente. Se constituye en oposición con una voz muy fuerte a nivel nacional. El senador Jorge Robledo, uno de los senadores más votados del país, de los líderes más reconocidos de la oposición, pero su presidenta hasta hace unas semanas, hoy es la ministra de Trabajo del actual presidente Santos. ¿Cómo entiende uno eso? Bueno, nosotros tenemos debates internos en el partido, yo creo que como los tienen todos los partidos, y este es uno de los debates. Nosotros hemos dicho claramente, apoyamos que 20.000 fusiles salgan de la vida nacional. Apoyamos la paz, pero no apoyamos al presidente Santos. Y esto la doctora López no lo ha entendido así. Por eso el sector del polo al que yo pertenezco no apoya ese ministerio, no considera que ese ministerio represente en ningún momento al Polo Democrático Alternativo. De hecho, por eso se le ha pedido la renuncia reiterativa a la doctora López, y nosotros seguiremos diciendo paz sí, Santos no.
Y ustedes, Alfredo, en el Centro Democrático, sabiendo que el presidente Santos hacía parte en algún momento del gobierno del presidente Uribe, ¿creen que hay una diferencia tan sustancial para asumir la posición opositora que han asumido en estos años? Mucho, porque la gran apuesta de Juan Manuel Santos fue a un proceso de negociación, o más bien de sometimiento del Estado a la criminalidad. Es algo que en su momento, durante 8 años, combatió completamente el presidente Uribe. La seguridad democrática iba pensada fundamentalmente en acabar con la criminalidad a través de diversas formas. La última sería aniquilando el enemigo, que es tal vez lo que menos quisiéramos, pero ofreciendo con toda la fuerza del Estado, la fuerza jurídica, la fuerza de las armas que le permite la Constitución, buscar minimizar al enemigo a su máxima expresión. Y cuando Juan Manuel Santos llegó al poder, olvidó completamente esto. Yo creo que ahí había más un amaño y un acomodo de Juan Manuel Santos a las circunstancias y a la fuerza que tenía Álvaro Uribe Vélez en su momento, y nunca una identidad filosófica, ideológica, como la que quiere hacer hoy el Centro Democrático, que en su momento lo tenía teóricamente el partido de la U, pero que también abandonó. Prefirió la burocracia, prefirió los puestos y los contratos que no permiten hacer oposición en Colombia tranquilamente. Muchos partidos se pusieron a Juan Manuel Santos en su momento, después terminaron apoyándolo, como el Partido Liberal, básicamente por una identidad burocrática y contratista, no una identidad filosófica que debería haberlos unido teóricamente como unos opositores de Juan Manuel Santos. Y hoy el Partido Liberal está en las mieles del poder burocrático. Usted es uno de los dirigentes del Centro Democrático más activos en el proceso de recolección de firmas. Vemos a través de las redes sociales suyas y del expresidente Uribe y las cuentas oficiales del Centro Democrático fotografías permanentemente en todas las regiones de Antioquia y regiones del país. ¿Qué se encuentra frente a esa manifestación de ustedes de no más Santos, la resistencia civil? ¿Cuál es la respuesta de la gente? La resistencia civil es una forma muy interesante de oposición, porque es una oposición ciudadana por encima de una oposición partidista. Aquí se busca es que los ciudadanos, en el ejercicio pleno de la democracia, una democracia participativa, pacífica, argumentada, puedan conocer y manifestar su inconformismo con el gobierno, de la forma como se está llevando el país en este momento. Decisiones no solo en materia de negociación con grupos terroristas y narcotraficantes como las FARC, y como en su momento se vendrá cuando tengamos que nuevamente cambiar la Constitución, seguramente por el ELN, porque aquí cada grupo terrorista y narcotraficante va teniendo su tajadita de Estado, algo que no concebimos nosotros como una filosofía donde debería primar el interés de los ciudadanos de bien. Pero adicionalmente, temas económicos es un manejo completamente diferente. Aquí ha habido un derroche de dinero enorme por parte del Estado, entregando dádivas a congresistas, o el mundo del contratismo creo que ha sido la predominante durante los ya 6 años de gobierno de Juan Manuel Santos, mal gobierno de Juan Manuel Santos, en temas de derroche publicitario, temas de falta de contacto con la ciudadanía. Son temas muy de fondo, que parecen temas de forma, pero aquí lo que hay es completamente un descontento de una ciudadanía que no necesariamente es partidista. En Colombia, si usted que lo sabe muy bien, Carlos Andrés, Colombia, yo creo que menos del 30% de personas se sienten afines a partidos. Aquí la ciudadanía vota independiente, vota por líderes, vota por programas y propuestas de gobierno, y nosotros tenemos que estar más acorde con los ciudadanos, más que detrás de una idea de que sea un partido el que se tome el poder. Aquí tiene que haber un contacto con la ciudadanía, más que un contacto burocrático, y por eso la resistencia civil pega en las calles, está pegando con esa fuerza, porque se desliga de un movimiento político y es una fuerza ciudadana que el ciudadano quiere estar partícipe, y no solo es a través de firmas, sino a través de diversas manifestaciones públicas, marchas, eventos puntuales, plantones, las redes sociales, que cada vez toman más fuerza en la política, y creo que es un movimiento que seguirá, permanecerá mucho más que incluso una identidad política al momento. Estamos escuchando la posición de 2 opositores, el uno al gobierno nacional, el senador Alfredo Ramos del Partido Centro Democrático, y la concejal Luz María Múnera del Polo Democrático, opositora al gobierno de Federico Gutiérrez en Medellín. Vamos a hacer una pausa, y después de la pausa venimos a hablar cuál debería ser el escenario ideal para los partidos opositores, qué echan en falta a ellos: acceso a los medios de comunicación, acceso a la información estatal. Hacemos una pausa y regresamos en segundos. No, en Colombia no hay garantías para la oposición, porque
Han silenciado muchos medios de comunicación, ese es el principal ejemplo que hay. Me parece que carecen de múltiples garantías, son limitados en sus medios por el mismo gobierno. Sí tiene. No tienen. Sí las tienen. Sí. Tienen las suficientes garantías. Sí, tienen suficientes bases para proponer alternativas al gobierno que viene haciendo las cosas al revés de como debían ser. Sí, sí la tiene. Sí, ellos tienen las garantías totales porque es que el gobierno no ha estado manejando el país debidamente. Yo creo que no la tienen. Sí, claro. Sí. En lo que yo he captado acá le están poniendo muchas trabas. Demasiadas trabas para poder hacer una política limpia. Es indudable que no las tiene. Yo escuché una vez al doctor Luis Pérez Gutiérrez, nuestro gobernador, decía que para disentir se tiene que tener los suficientes argumentos probados para encontrar razonamientos en lo que se quiere plantear. Y la oposición en Colombia está totalmente equivocada haciendo campañas en contra de unos procesos que van en camino de beneficio para todos los colombianos, que trascenderán mundialmente, defendiendo intereses personales, óigase bien, intereses personales contrarios a la razón que se debe exponer, que es la necesidad de una paz por la que todos luchamos y anhelamos. Ya vuelve Detrás del Poder, por Teleantioquia, TV en Grande. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 35.000 indígenas de Antioquia cuentan con reconocimiento especial como pueblos ancestrales transmisores de cultura y conocimiento. Míreme. ¡Son locos! ¡Intensos! ¿Para qué? No sirve para nada, hombre. Uno viene enfermo. ¡Y hasta peligroso! Y el médico se equivocó y la cosió donde no era. Pero todas las noches te sacarán una gran carcajada. ¡No! Nuevos capítulos, no te los pierdas. Martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche por Teleantioquia, TV en Grande. Información, servicio y orientación sobre temas jurídicos. Sí, buena idea. Queremos quedarnos aquí y ser famosos. Me gané un premio seco y se me mojó. Sigue viendo Detrás del Poder, por Teleantioquia, TV en Grande. Regresamos y estamos hablando sobre el papel de los opositores. Ya nos contaron cómo se sentían en sus respectivas corporaciones, pero con respecto al gobernante, Luz María, ¿siente ese poder aplastante? Nuestros gobernantes tienen muchísimo poder, el presidente, el gobernador, los alcaldes. ¿Siente usted que hay de parte del gobernante que le corresponde, que es el alcalde de Medellín, un poder para no dejarla ejercer la oposición? Bueno, yo tengo que decir que he sido bien tratada por el doctor Federico, no podría decir otra cosa, pero creo que sí se marcan unas pautas, sobre todo en los medios de comunicación, frente a la exposición de medios que uno pueda tener. Lo que pasa es que hoy es distinto a hace 20 años, yo te lo decía hace un momento. Es decir, hoy tenemos internet, hoy tenemos Facebook, Twitter, bueno, las redes sociales en general, donde podemos estar permanentemente en exposición, y lo que decías tú también es cierto, doctor Ramos. Lo real es que la sola curul te da una exposición, pero no te da la misma que le da a aquellos que están con el gobierno de turno, eso también es real. Porque digamos que los medios pequeños en las ciudades sobre todo, y los grandes, nosotros, yo te cuento algo, hace 2 años con el tema de tranvía, alguna vez hicimos la denuncia Noticias 1, hace 4 años, perdón, y nos dijeron, con el doctor Salazar no nos metemos.
Esa fue la respuesta, ¿cierto? Y Noticias 1, pues. Noticias 1, y te estoy dando un ejemplo de un noticiero que se supone que es el que hace las denuncias, que es independiente. Entonces, eso sí cuenta. O sea, cuenta, no tenemos las mismas posibilidades en los medios de comunicación y yo creo que esa ley que tanto se ha buscado, una de las cosas que tiene que garantizar es que tengamos acceso a los medios de comunicación y que en igualdad de condiciones podamos estar entregando nuestras ideas, nuestras posturas, nuestras críticas, la explicación de nuestros votos positivos o negativos de las curules, las podamos hacérselas claras a la ciudadanía. Hoy eso no es 100% posible, aunque digamos las redes sociales ayudan a que sea mejor que antes. Los intentos de ley, de esa que habla la concejal Luz María Múnera, la ley estatutaria para reglamentar la oposición o la protección de la oposición, tienen siempre algo coincidente y es el derecho a réplica. Correcto. El presidente de la República, en el caso suyo, que es un dirigente nacional, utiliza cualquier medio de comunicación para estar permanentemente defendiéndose o acusando a la oposición. Hoy sienten ustedes como opositores al gobierno del presidente Santos que los medios les abren por buena voluntad, porque no lo tendrían que hacer obligatoriamente los micrófonos para esa réplica. Los medios han sido generosos, pero creo que también ha sido porque el Centro Democrático ha sido un opositor serio, un opositor argumentado, un opositor loquito que sale a gritar y a hablar solo por hablar. Creo que ha llamado la atención la forma, la disciplina, los argumentos, la seriedad y por primera vez se reconoce en mucho tiempo que en Colombia hay una oposición fuerte, una oposición argumentada, una oposición filosóficamente coherente. Creo que eso ayuda a hoy la presencia del Centro Democrático muy mediática. Evidentemente el presidente de la República es avasallador en materia de comunicación, por muchas razones. La primera porque pues, tiene medios propios, por un lado. Segundo, porque puede hablar cada vez que quiera en televisión. Un presidente de la República puede salir todos los días en horario AAA hablando de cualquier tema y nadie le va a decir que no. Pues habrá una reacción pública diciendo que no abuse, pero nada que hacer. No hay derecho, ese derecho a réplica del que usted habla, que los anteriores no existe. No, si el presidente de la República sale a hablar a las 7 de la noche ahorita, o mañana a las 7 de la noche sobre un tema nacional, se quedó la visión del presidente de la República y la oposición no puede decir absolutamente nada al respecto. Yo le tengo una réplica al doctor Ramos. A ver, adelante, concejal. Es que yo no creo que el Centro Democrático sea por primera vez la oposición seria y que explica y que... No, yo creo que en eso está muy equivocado. El doctor Jorge Enrique Robledo no es uno de los más votados, es el más votado del país y no precisamente porque no sustente, porque no traiga realmente todo un sustento como oposición a sus posiciones. Puede que usted no las comparta. Está hablando de una persona, no de un partido. Claro, que representa un partido, lo mismo Alexander López y podríamos seguir hablando de... Termina el senador y usted complementa. Bueno, el punto es el siguiente. La oposición no puede hablar posteriormente con la misma intensidad, al mismo tiempo que tiene el presidente de la República, para poner un ejemplo, o un alcalde o un gobernador que tiene sus medios locales. Y eso hace evidentemente más complejo la participación. Y adicionalmente, los medios de comunicación de buena fe puede que abran espacios, pero en muchas ocasiones pueden sentirse atemorizados. De dos maneras, de una manera directa, como ha sucedido y se ha comprobado en este gobierno nacional, que se ha llamado a intimidar periodistas, que se ha llamado a decir no hablen de uno u otro tema, no abran espacios para una u otras personas, o de manera indirecta, donde pueden sentirse, digamos, atemorizados de perder pauta en caso de que se abran puertas a ciertos personajes. Así que el poder, aquí todavía existe un poder casi imperial, un presidente. Y uno sabe eso. Lo que pasa es que cuando uno hace una argumentación clara, cuando hace una argumentación contundente, definitivamente puede abrir puertas, y lo dijo la concejal. Las redes sociales son supremamente importantes. Creo que se abre cada vez más espacio a que en las redes sociales puedan existir esos espacios de contradicción mucho más profundos, mucho más claros, y ha ayudado al ejercicio de la política. Todavía falta mucho progresar en Colombia, pero sigue creciendo y cada vez van a ser más importantes. Encauzo su derecho de réplica con una frase que no la voy a entrecomillar del senador Robledo, pero dice: el Centro Democrático no es oposición a Santos porque son lo mismo, porque han sido toda la vida lo mismo. Dice el senador Robledo, tiene usted la razón, el senador más votado del país, que Juan Manuel Santos, lo que representa Juan Manuel Santos, y Álvaro Uribe, lo que representa Álvaro Uribe, es exactamente lo mismo. Y el único opositor es el Polo Democrático. Pues eso lo sustentamos nosotros fácil. Mi compañero de mesa hoy lo planteaba de manera clara al principio. Es que frente a la política económica, por ejemplo,
que es el sustento fundamental filosófico, político, geográfico, en todos los temas que maneja una nación en el mundo, las diferencias entre el Centro Democrático y el santismo no son realmente muchas. Sus diferencias son, digamos, en temas muy puntuales como la paz, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, realmente cuando vamos a hablar de una oposición bien cimentada, pues nosotros tenemos un sustento filosófico desde la filosofía política, desde el Estado Social de Derecho, que seguimos diciendo que ni en el gobierno del doctor Santos ni ahora en el de Uribe ha sido aplicado en Colombia, y creemos entonces que realmente la oposición somos nosotros. Eso es un debate de nunca acabar y además se vuelve hasta de matices, bobo, si sí. se quiere. No es el tema del programa. Lo que pasa es que yo sí trato de ser respetuoso y no decirle a él que en un programa de estos que yo soy la única oposición. No, yo lo respeto y le permito ser oposición tanto como yo, porque esa es su postura y ese es el respeto que yo le muestro, que él no muestra hacia el pueblo. Entonces por eso hago la réplica, ¿cierto? Pero igual, pues, este programa no es para definir si el Centro Democrático es o no oposición en Colombia. ¿Podría uno decir, senador Alfredo Ramos, que la oposición tiene matices? Es decir, el opositor que a todo dice no, independientemente de lo que presente el gobierno, y el opositor que lee y revisa sin necesidad de hacer acuerdos programáticos con ese gobierno, sino manteniéndose en la oposición. Definitivamente, incluso unos que van más allá. Hay opositores, llamémoslo circunstanciales, que lo que hacen es hacer bulla en el Congreso para ir a negociar después con el gobierno. Entonces hacen el show mediático y decir no estamos de acuerdo, después los llaman por allá al ministro y les manda 2 o 3 chequecitos y ya los deja callados. Pues hacen el show de oposición. Así que sí, hay diversos estilos de oposición. Por eso yo lo decía ahora, no sé cómo es registrarse uno como opositor, porque evidentemente registrarse como opositor no puede ser todo me parece malo y no hay nada que hacer, ¿no? Pues uno, por más oposición que tenga a una persona, hay proyectos puntuales que le convienen al país, que le convienen a la ciudad, que le convienen a la región, y es evidente que una persona lo puede votar que sí, puede que haya por algún artículo específico haya dificultades, pero el fondo es bueno. Así que la idea fundamental de hacer oposición tiene que ser una oposición con argumentos, no una oposición, como lo decía ahora, de loquito, decir no por decir no, no por aparecer en los medios y por decir que me opongo a todo lo de un gobierno. Es, frente a mi posición filosófica, cuáles son mis argumentos frente a unos puntos, hacer las propuestas que tenga que hacer, aunque sean derrotadas, y decir, hombre, yo voté algunas cosas sí, otras no, porque no me parecen convenientes para el país. Y esa es la forma como debería ejercerse la oposición, con mucha más responsabilidad que simplemente la aparición mediática por decir no, no, no. Ya hablamos del derecho de réplica como algo deseable dentro de ese estatuto de la oposición que seguimos construyendo. ¿Qué más se les ocurre, concejal? ¿Qué echa usted en falta siendo opositor a un gobierno que debería tener? Definitivamente los organismos de control no pueden estar en manos del gobernante, ni a nivel local ni a nivel nacional. Es decir, que el fiscal general de la nación termine siendo elegido de una terna del presidente, que aquí, por ejemplo, en Medellín terminemos eligiendo la contralora como la elegimos con el guiño del alcalde. Creo que no garantiza una oposición, porque tú te encuentras fenómenos como el que nosotros tenemos en este momento, una obra como Tranvía de Ayacucho llena de dificultades que todos hemos conocido y una contraloría que dice no hay hallazgos de ningún tipo. Entonces, creo que ayudaría mucho a poder hacer una real oposición. Yo no digo que los órganos de control sean de la oposición, no. Creo que deben tener una forma más libre de elegirse, digamos más ciudadana, para que quien quede ahí tenga el peso de responderle, no al alcalde o al gobernador que le ayudó o al presidente, sino de responderle a una ciudadanía que votó por él. Yo llamaría la elección popular de los órganos de control. De contralor, personero en lo local y procurador, contralor en lo nacional. Yo creo que lo mismo, hay temas de órganos de control que tienen que ser revisados muy de fondo. Es muy mal, da muy mala imagen ese yo con yo, y de hecho se vuelve casi deme más platica para que no le haga bulla, ayúdeme con el presupuesto de la Procuraduría, la Fiscalía o cualquier entidad. Se vuelve casi un ministro más, y eso es muy complejo. Creo que temas de financiamiento que hay que revisar, son temas importantes, porque pues los del gobierno están financiados por el gobierno, sí, y los congresistas del gobierno les dan a dedo contratos. Habría que ver también cómo la oposición puede ser más ejecutiva. Ese es un punto que en su momento planteamos dentro de la famosa reforma de equilibrio de poderes. Si hubiera un pedazo del presupuesto nacional donde no hubiera esa negociación tan fea que tiene que haber allá a oscuras, a espaldas del país, donde el ministro cambia votos de los congresistas
o en su momento los alcaldes cambian voto de los concejales, un gobernador de los diputados por alguna intervención concreta, creo que eso le hace mucho daño y el tema de financiamiento debería ser muy revisado. Y hay temas importantes también que deben mirarse con mucha lupa. El tema de acceso a la documentación. Hay hoy entidades en Colombia que no permiten ningún tipo de control político y eso hace mucho daño. Y no estamos hablando solo del gobierno nacional. Pregúntele a la Fiscalía General de la Nación y no le da escrutinio, no se da a escrutar, no le da cuentas a nadie, no le rinde cuentas a nadie. Eso es supremamente grave. Yo creo que el debate de control político debe trascender solo al Ejecutivo, debe ir a todas las ramas. La rama judicial hoy no puede ser escrutada. No le da cuentas a nadie, no le rinda cuentas absolutamente a nadie. Creo que debe trascender también el ejercicio de la oposición, debe poderse transferir a otras ramas del poder público, no solo al Ejecutivo. ¿Usted lo ha hecho como senador? ¿Le ha preguntado a algunos organismos del Estado acogiéndose a derecho de petición, por ejemplo? Compañeros de bancada lo han hecho y le han respondido que no se dejan controlar, que no van a hacer ningún tipo de respuesta. A mí, por ejemplo, me han respondido indirectamente. He hecho una solicitud a un ministerio y le envía a un órgano de control y el órgano de control me responde, yo no lo voy a responder porque eso es debate de control político y aquí no nos dejamos hacer debate en control político. Así ha llegado a ser. Esa es una dictadura también dentro del Estado. La rama judicial no se le puede citar a ningún debate de control político, supuestamente por su majestad. Yo creo que son unos temas muy oscuros que deben trascender la oposición, que deben trascender simplemente el derecho a que los ciudadanos tengan sus representantes escrutando un gobierno. Debe ser hacia todas las ramas del poder público, hacia allá también deberían dirigirse muchas de las decisiones. La realidad es que desde 1991, hace 25 años que se expidió la Constitución Nacional, los colombianos estamos tratando de tener un estatuto para la oposición o una ley estatutaria que regule el papel de los partidos opositores y esto cómo nos afecta en la vida de todos los días, pero no hemos podido. Sin embargo, hoy, según se nos anunció en días anteriores, en uno de los acuerdos de La Habana, se llegó al compromiso entre las dos partes de crear una comisión para estudiar eso particularmente, ese papel. Hay unas personas que dicen por qué haber esperado a un proceso de negociación, que eso puede tener ahí un vicio con la mala reputación que pueda tener el proceso, ¿por qué no haberlo hecho antes? La posición de los dos, ¿nos teníamos que haber esperado a este momento? No, yo creo que no nos teníamos que haber esperado, pero no solamente eso, yo voy más allá. Yo creo realmente que ese debate sobre cuál es el estatuto de oposición, si se va a hacer ahora producto de los diálogos de La Habana, ese sí que debe pasar por la aprobación del pueblo colombiano, pero no solo en las urnas. Yo creo que no es suficiente eso. Yo creo que hay que abrir un gran debate nacional que nos muestren la propuesta. Yo quisiera verla escrita, ¿cierto? No el discurso del presidente Santos en televisión, sino una propuesta escrita que nos dé para un debate nacional, que le dé claridad a todos los ciudadanos para que elijan cómo votar, ¿cierto? Pero creo que esto del estatuto de oposición tiene que trascender las FARC. El Polo está en la oposición hace 11 años, vamos a cumplir, y hemos estado pidiendo un estatuto de oposición durante 11 años y todavía no se nos ha dado. Hoy no queremos tampoco que nuestro estatuto o el estatuto de oposición que necesita el país nos lo den a la luz de los diálogos de La Habana, sino a la luz del Estado Social de Derecho en Colombia. Intuyo su respuesta, Alfredo, pero ¿cuál es? Pues yo creo que no hay que agregar mucho a lo que hemos dicho. Se está entregando la institucionalidad colombiana a un grupo narcotraficante terrorista. Nosotros jamás hemos aceptado la existencia de un conflicto armado. Aquí hay una amenaza terrorista y ahora se están dando entonces de constitucionalistas y de grandes políticos unos criminales de lesa humanidad, millonarios como ellos solos. Y es muy triste no solo pues entregar ahora el estatuto de oposición a un grupo que si ha hecho política ha sido con armas, con violencia, con desplazamiento, con pobreza que ha generado en todas las partes donde ha llegado. Jamás ha hecho una obra buena por la comunidad, solo ha generado pobreza, ha generado inequidad. Pero adicionalmente la justicia, a través de la justicia especial, donde van a nombrar sus magistrados. Adicionalmente, toda la política agraria ahora, entonces va a ser definida, la política de tierras va a ser definida desde La Habana, por eso el grupo que ha generado, repito, es pobreza y desplazamiento. Así que dejémoslo no solo en el estatuto de oposición, son tantas materias en las que las FARC están teniendo toda la vocería como grandes constitucionalistas, hombre, que eso cada vez ofende más a los ciudadanos de bien, que se madrugan, que trabajan, que rinden sus cuentas transparentemente al Estado y que no son tenidos en cuenta. Así que vamos a generar nuevas violencias y ahora
a través del estatuto de oposición, se quiere legitimar una vocería política que jamás deberían haber tenido. Creo que coincidimos todos, opositores, gobiernos, analistas, periodistas, de que es necesario darle dientes a los que están en la oposición. En la democracia nadie gana siempre ni nadie pierde siempre, que inclusive quienes están hoy en el gobierno, que podrían estar después en la oposición, deberían ser quienes mayor fuerza le den a ese proceso. Concejal, senador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a hacer una pausa para mensajes y antes vamos a escuchar qué nos dijeron en la calle sobre esto que venimos hablando en Detrás del Poder. Todo debe estar enmarcado en un contexto de un Estado constitucional y la oposición, si efectivamente está dentro de estos postulados constitucionales, puede ejercer ese derecho de crítica. Pienso que la oposición tiene todas las facultades necesarias y es muy beneficiosa en un país democrático como Colombia, porque la oposición genera una mirada diferente en cuanto a la política se refiere. Yo creo que sí, y eso hace parte del ejercicio democrático. O sea, las críticas tienen que hacerse con fundamento y con mesura, pero creo que eso hace parte del control político. Considero que sí, toda vez que es el único canal que tiene para hacer público sus inconformismos y de lo que no está de acuerdo con el gobierno. Yo pienso que Colombia tiene sus instituciones y la oposición puede acudir a ellas en el evento que considere que se le están vulnerando sus derechos. También tiene instancias internacionales, incluso tengo conocimiento que han acudido a ellas, en el caso de Petro, por ejemplo, o en el caso del Centro Democrático, han acudido a esas instancias internacionales cuando siente que no se les está respetando sus derechos y garantías dentro de los procesos. Regresamos y como siempre le tomamos el pulso a los antioqueños. Les preguntamos a través de una encuesta que hicimos con MGR Investigación de Mercados qué pensaban sobre esto. En primer lugar, si la oposición en Colombia tenía garantías para hacer las críticas que les corresponde hacer. Y en segundo lugar, ¿cuál debería ser ese papel de la oposición? Estamos con Juan David Gutiérrez, gerente de MGR Investigación de Mercados. Juan, muchas gracias otra vez por estar con nosotros en Detrás del Poder. Como siempre, Carlos, con mucho gusto. Nos fuimos a preguntarle a los antioqueños esto en particular, si se entendía todo lo que tiene que ver con la oposición y si ellos, los opositores, tienen en Colombia las garantías suficientes para ejercer lo que les corresponde o no. Y esto fue lo que nos respondieron. Así es, Carlos. La pregunta inicial fue: ¿cree que la oposición política tiene suficientes garantías para criticar públicamente y proponer alternativas al gobierno? Las respuestas que nos dieron los antioqueños ya los vamos a mirar después desagregados, pero este es el general. Vimos que el 44% de los evaluados nos dijo que considera que la oposición no tiene garantías. El 56%, por el contrario, nos dijo que cree que sí las tiene. Y en ese porcentaje que se ve como muy dividido, puede haber un desconocimiento también de los antioqueños, eso no lo medimos acá, pero puede haber un desconocimiento también del papel de la oposición por la lejanía que hay en la política generalmente. De todas maneras, tratamos de que las personas se fueran hacia uno u otro lado y la oposición como tal, el oponerse para la gente está clara, es estar a favor o en contra del gobierno. En ese orden de ideas fue que todas las personas nos contestaron, se fueron para una u otra opinión. En estas encuestas que hacemos con MGR Investigación de Mercados, siempre diseccionamos al ciudadano, es decir, nos damos a la tarea de saber qué piensan los hombres, qué piensan las mujeres, qué piensan las personas dependiendo de sus grupos de edades, qué piensan las personas dependiendo de su estratificación social. Cuando nos encontramos eso, Juan, así diseccionado, vemos estas cifras. Carlos, vemos cosas muy interesantes como que los hombres
piensan más que la oposición no tiene garantías, estamos hablando de un 49%, mientras que las mujeres con un 39%. Es más radical, como más fuerte la posición de los hombres que de las mujeres. Mira que el 61% de las mujeres nos dijo que sí tiene garantía la oposición, el 51% de los hombres nos dijo, solo el 51% nos dijo que sí tiene garantías. Cuando nos vamos a una desagregación por estratos, vemos que el estrato alto, el estrato 5, 6, los estratos más altos 5 y 6, son los que más consideraron que el gobierno no tiene garantías. Estamos hablando de un 63%. El estrato medio considera que sí tiene garantías con una participación mayor, con un 61%. Y por edad vemos que los jóvenes de 18 a 24 son los que más consideran que el gobierno, que la oposición no tiene garantías, con un 58%. Hay una gran diferencia aquí por estratos. Vemos que los estratos altos se saltan frente a los otros en un porcentaje muy grande. Vemos ahí un incremento de casi 20 puntos frente a los estratos bajos. Eso puede ser porque en lo particular hoy, y es una lectura coyuntural, los estratos altos pueden estar hoy con los opositores, sobre todo en el tema nacional, del centro democrático me refiero. Podría ser en parte eso, podría ser también mayor acceso a la información, podría ser mayor crítica. Hay muchos aspectos que pueden incidir ahí. En todo caso, como lo acabas de mencionar, sí hay una diferencia muy grande. Se ve el estrato alto con mucha más opinión hacia esa posición de que no hay garantías. Más de 20 puntos inclusive. La segunda pregunta que le hicimos a los antioqueños tiene que ver con el efectivo papel de los partidos o de los políticos opositores, es decir, ¿qué deberían hacer los opositores cuando están en ese papel? Y esto fue lo que nos respondieron, Juan. La pregunta concreta, ¿cuál cree que debería ser el papel de la oposición política? La respuesta que nos dan en términos generales es esta. Vemos que esta fue una respuesta abierta que después agrupamos en dos principales tendencias. La primera, que nos arrojó un 53%, es de las personas que nos contestaron. El papel debe ser presentar proyectos alternativos en consejos, asambleas y congreso diferentes a los del gobierno. Una posición muy de negociación, una posición muy política. El 47%, contrariamente, fue de una posición más fuerte, más rígida, que dice que debe resaltar las equivocaciones del gobierno. Ahí vemos dos posiciones muy diferentes. Me sorprende porque contrasta bastante los dos grupos de personas y son muy similares por una diferencia de 3 puntos, pero este segundo, no sé, uno podría testear esto en otro tipo de grupos focales o algo para entender por qué la respuesta, porque los ve uno como quienes respondieron esto sin entrar en la crítica, como más en términos negativos, ¿no? La primera da una respuesta positiva, deberían concentrarse a presentar proyectos diferentes a los que presentan y aquí es solamente criticar. Sí, claro. O sea, ahí están las dos posiciones muy claras. La posición negociadora, la posición política, la posición de una fuerte oposición totalmente crítica, simplemente oponerse. En la política a veces somos viscerales, pero vamos a ver esta segunda pregunta desagregada con lo que nos entregan las variables con las que trabajamos nosotros siempre, en género, en grupo de edad y estratificación social, Juan. Carlos, vemos que por género se presenta algo muy curioso, muy similar. Vemos que las mujeres son más dadas a opinar que se debe entrar a presentar proyectos alternativos con un 59%. Más constructivas las mujeres que los hombres, como sí, hemos visto siempre. Más negociador. Mientras que los hombres solo tenemos un 47%. En los hombres es superior la posición de que lo que hay que hacer es resaltar las equivocaciones del gobierno. Por estratos vemos que en la medida en que aumenta el estrato, pasamos de 51% en estratos bajos, 54% en estratos medios y llegamos a un 63% en estratos altos de la posición negociadora, de presentar proyectos alternativos en consejos, asambleas y congresos diferentes a los del gobierno. Y por edades vemos que
los más negociadores, los que tienen una posición más política, llamémoslo así, son las personas de 25 a 44 años con un 67%, y los que más interés tienen en que haya una posición rígida, fuerte, directa, son las personas de más de 44 con el 58%. Posiciones contrapuestas, como lo estamos planteando. Efectivamente, de eso se trata la política. Juan David Gutiérrez, muchas gracias por estar otra vez en Detrás del Poder. Con todo gusto, Carlos. Y nosotros hacemos una pausa para mensajes comerciales y regresamos con la parte final de este programa.